Y las puertas de la nueva vida se abren para ti. Las puertas de la nueva vida se abren para ti. Dios, tu amigo, te salvará, te salvará. Socios fallecidos del Círculo Católico de Burgos desde el día 7 de noviembre de 2020 hasta el día 1 de noviembre de 2021. Padre José Miguel, Agustina Vega Salamos, Ángeles García Santamaría, Antonio Romero Colombo, Alejandro Rivas Ruz, Ascensión Martín Ortega, Crisóforo Regollares Ramos, David Martínez Valdés, Efigenia Martínez Peña, Esther Félix Prado, Esther Félix Lara, Emilio Peña Morán, Francisco Mimor Gómez, Elisa Sancho Santamaría, Virgilio Díaz, Isaac Félix Santamaría, Isidora Antonín Serrano, Jaime López Ahí, Jesús Alcalde Morán, Joaquín Santiago Bernal, José María Palacios Munguía, María Concepción Herrera Pascual, Magdalena Melgosa de López, Natividad Vicario Pérez, Leóntido Rosario Regado, Luis Antón Melín, Luis Carnillo Martín, Roberto García González, Rufina Ausín Valdivieso y Victoria Silva, que descansen en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesús resucitado esté con todos vosotros. Vamos a celebrar la Eucaristía este domingo, en el que nos vamos a tratar de una forma especial de todos nuestros familiares y de todos los socios y socias del círculo que durante este año han partido de entre nosotros. Nos acercamos al Señor, sabiendo que Él es misericordioso y es Padre de todos. Comenzamos pidiendo perdón por nosotros. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que nos dijiste que quien cree en ti no morirá para siempre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que dijiste que come el pan de la Eucaristía y bebe tu sangre no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra baja los ojos que llama al Señor. Porque tienes la gloria que alabamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor único Jesucristo, Señor Dios, Padre de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, ahora y Padre. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y espíritu podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios
los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días Se alzó el profeta Elías y se fue a Serapta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que habría pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios e intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa.
Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Hemos escuchado la palabra de Dios de este domingo en que recordamos a los difuntos de nuestro círculo. Y en la segunda lectura se nos habla de que todos tenemos como destino la muerte y después de la muerte el juicio. Si en el mes de noviembre, después del Día de los Santos, los domingos, pues cada domingo se dedica a meditar sobre uno de las últimas verdades de nuestro credo. La muerte, que meditábamos el domingo pasado, el Día de los Santos, después el juicio, luego el infierno y la gloria. El juicio de Dios es una realidad que tiene que existir, ¿verdad? Tiene que existir juicio de Dios porque todos deseamos en el corazón que triunfe la justicia y que triunfe el bien. Todos somos conscientes de que no puede ser lo mismo en este mundo comportarse, no se puede decir de nadie, pero bueno, comportarse como un Hitler, independientemente de la misericordia de Dios con cada uno, ¿verdad? Pero ese comportamiento de llevar a la muerte a muchísimas personas, que vivir en la vida como Teresa de Calcuta. Si la suerte de uno que viva causando la muerte de millones de personas es la misma que la de uno que viva para servir a los demás desde la pobreza y del desinterés, pues todo esto sería injusto. La vida humana sería como una broma de mal gusto. ¿De qué sirve todo el esfuerzo por hacer el bien, por educar bien, por querer a los padres, por querer a los hijos, por ser justo en el trabajo, si al final todo da igual? Entonces, la existencia del juicio después de la muerte es algo que necesita nuestra naturaleza humana, que necesita nuestro ser personas para que nuestro deseo de verdad y de justicia pueda llegar a plenitud. En el fondo es el triunfo del bien. Ahora bien, ante la realidad del juicio al que todos tenemos que someternos, el juicio de Dios, tenemos que tener miedo, pues en el Evangelio, en la misma lectura que hemos escuchado, se nos dice que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque ante el Señor nos presentamos como hijos suyos. Y cuando el Señor nos mira a nosotros, ve a Jesús, cuya imagen está con su impronta en nuestro propio corazón, desde el día de nuestro bautismo. El Padre ve a Jesús en nosotros, aunque a veces ve al Jesús pues abofeteado o azotado en la columna o muerto en la cruz. La figura de Jesús está en nosotros en las diversas etapas por las que Él pasó. Y así, aunque por nuestros pecados esté ensombrecido el rostro de Cristo, esté afeado por nuestros salivazos, por nuestras bofetadas,
el Padre sigue viendo en nosotros a Jesús. Y además a Jesús, que nos decía la lectura, que intercede constantemente ante el Padre por nosotros. Jesús ante el Padre está diciendo, mira, por este hermano mío, por esta hermana mía, yo acepté la cruz. Yo he entregado mi vida por ellos. Y yo he derramado mi sangre para lavar sus pecados. Por eso no tenemos que tener nunca miedo a ponernos en la presencia de Dios. Nunca. Ni aquí, cuando venimos a la iglesia y nos ponemos delante del sagrario, ni en nuestra casa, si en el silencio nos acordamos de Dios, ni en el último momento de nuestra vida. No tengamos miedo, porque todo nuestro mal ha sido destruido por la muerte del Señor. Dios nos ama, aunque seamos pecadores, aunque seamos unos pobres hombres, unas pobres mujeres. Jesucristo ya lo sabía cuando murió por nosotros. Por eso tengamos confianza. Lo único que se nos pide es esto, tener confianza en Él. Fiarnos de su amor y de su providencia, como lo hicieron estas dos viudas en las que hemos contemplado tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Ellas tenían muy poquito, que el poquito de aceite y poquito de harina, o estos céntimos que echó en el cepillo. Pero ellas lo dan en la confianza en que Dios no las va a abandonar, en que están en las manos de Dios, en eso confiaban. Elías se lo pidió a la viuda de Sarepta. Elías es el gran profeta de Israel. Con Moisés son como las dos columnas que sostienen todo el Antiguo Testamento. Para los israelitas son los más sagrados de todos, Elías y Moisés. Y Elías había sido un hombre perseguido, porque hubo un momento en que en Israel prácticamente todos habían pasado a los ídolos. Se quedaron 4 contados siguiendo al Dios verdadero, y entre ellos Elías. Y Elías, como era profeta y se lo echaba en cara al rey y a la gente, pues le empezaron a odiar y a perseguir a muerte, y él tuvo que meterse en el desierto. Y ya en un momento en el desierto que no tenía nada, vio una retama y se puso allí a la sombra. Dice que puso la cabeza sobre una piedra allí. Dice, bueno, a ver si me quedo dormido y me muero, y se terminó el sufrir. Y de repente le despiertan y ve que allí en la piedra había una jarra de agua fresca y una hogaza de pan. Y una voz le dice, come, bebe, que el camino supera tus fuerzas. Y sigue andando. Él experimentó que cuando ya estaba perdido, Dios le salva. Y luego cuando llega a Sarepta, se encuentra con esta mujer, pues él dice, hombre, si a mí me salvaron, me seguirán salvando, y también a esta mujer. Y la dice desde la seguridad de quien ha experimentado el amor de Dios y el cuidado de Dios. Dice a la viuda aquella, dame un poco pan, aunque te quede poco. Si me lo das no te va a faltar. Y mira por dónde aquella viuda no la faltó, ni el pan ni el aceite. Pues a nosotros se nos pide eso. Lo único que nos pide Dios es, lo poco que tienes, ponlo a mi servicio. O sea, no te reserves lo poco que tienes. No te pido mucho, esos centavos, ese poco de aceite, pero ten ese poco de aceite, para que yo lo pueda multiplicar. ¿Os acordáis de aquella parábola de Jesús, de las 10 vírgenes sensatas, insensatas, que se las acabó el aceite por la noche a las insensatas? Y siempre nos parece injusto cuando las prudentes que tenían aceite las dicen a las otras, oye, por si acaso no nos llega, id y comprarlo, id a la tienda y comprarlo. Y decimos, qué egoístas, podrían haberlo compartido.
qué significa ese poco aceite de la viuda y el aceite de estas mujeres? Que al final de la vida lo único que se nos pide es que tengamos un poquito de fe. Un poquito de fe. El aceite significa la fe. Por eso no se puede compartir. O sea, una madre puede querer mucho a su hijo, pero por mucho que quieras a tu hijo, si tu hijo no tiene fe, ya te puedes empeñar en que no se la puedes prestar. No puedes decir, hijo, te presto la mitad de mi fe. No puedes. Tienes que decir, hijo, reza un poco y pide la fe. Ojalá, yo pido a Dios siempre por ti para que tengas fe, pero no puedo darte la mía, que eso es tan personal que no la puedo prestar. Pues esa poquita de fe, ese poquito de aceite de nuestra orza es lo que tenemos que mantener, lo que nos pide el Señor. Mantén la fe. Mantén la fe en Jesucristo. Mantén la fe en que en esta vida no ha sido puesto por casualidad. Nadie nace por casualidad. Dios, desde antes de la creación del mundo, ya pensaba en ti. Y pensaba en ti para hacerte su hija, para hacerte su hijo. Dios no te ha abandonado nunca. Se ha hecho hombre en Jesús para poderte acompañar, para que no estés sola nunca, para que no estés solo. Dios, después de esta muerte, te llama a vivir para siempre. Esto es el poquito de aceite que necesitamos. Creer estas verdades. Creer estas verdades en que creyeron nuestros padres, que nos las han transmitido a nosotros a lo largo de los años. Y porque creemos que nuestros mayores, que nuestros difuntos, a los que hoy recordamos, mantuvieron esta fe, este poquito de fe que pide el Señor, para encontrarse con Él, pues vamos a seguir celebrando la Eucaristía con paz. Le recordamos con cariño, agradecemos al Señor todos los bienes que a través de ellos hemos recibido y le decimos pues que les acoja para siempre en su seno, que vea en ellos el rostro de Jesús, que les purifique de todo pecado con la sangre de Jesús y que les dé la vida eterna y que un día podamos encontrarnos con ellos. Nos ponemos de pie, rezamos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna. Oremos a Dios nuestro Padre generoso, que ama a los débiles y humildes, y roguemos por todos los que son realmente pobres, y digamos, escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por tu Iglesia, presérvala de la tentación del poder y de las riquezas, y así te decimos, escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por todos los gobernantes y oficiales públicos, presérvalos de la tentación de la avaricia, de la corrupción y del abuso de poder, y así te decimos, escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por los huérfanos y por las viudas, líbralos de la desesperación, y a nosotros haznos atentos a su necesidad de amor, compasión y de ayuda generosa y eficaz. Y así te decimos, escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por todos los pobres que se sienten inseguros por el día siguiente, que sepamos llevarles seguridad y amor, también por los ricos, para que sepan abrir su corazón y sus manos dadividosas para compartir generosamente. Y así te decimos, escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por esta nuestra comunidad. Haznos lo bastante generosos para compartir no solo desde nuestra abundancia,
sino también cuando sea necesario desde nuestra pobreza. Y así te decimos, escucha a tu pueblo, Señor. Señor, tráenos ante ti también nuestras intenciones personales. Te pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas difuntos. Concédeles participar plenamente en tu vida gloriosa y conserva en nosotros la certeza de que no volvernos a encontrar con ellos en el cielo, y así te decimos, escucha a tu pueblo. Escucha, Señor Jesús, te ofrezco en este día mi trabajo, mis luchas, mis alegrías y mis penas. Concédeme a mí y a todos mis hermanos de trabajo pensar como tú, trabajar contigo, vivir en ti. Dame la gracia de amarte todo mi corazón y servirte con todas mis fuerzas. Reina, Señor, en las fábricas, en las minas, en los talleres, en el campo, en las oficinas y en nuestros hogares. Que las almas de los obreros que hoy se encuentran en peligro permanezcan en tu gracia. Y que los obreros muertos en el campo de honor del trabajo, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Sagrado Corazón de Jesús, bendice a los obreros. Sagrado Corazón de Jesús, santifica a los obreros. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino por los obreros cristianos. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. San José, patrono de los obreros, ruega por nosotros. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu bondad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa que pedimos para nuestros hermanos difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, en quien brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Pues así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Padre, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en
verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí esta mañana en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos José María, Agustina, Ángeles, Antonio, Alejandro, Ascensión, Crisóforo, David, Efigenia, Esther, Eulogio, Francisco, Felisa, Higinio, Isaac, Isidora, Jaime, Jesús, Joaquín, José María, María Concepción, Magdalena, Natividad, Leoncio, Luis, Roberto, Rufina y Victoria, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza de Jesús, rezamos juntos la oración que recibimos del Señor mismo a través de nuestros padres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu gracia, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, esperemos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesús esté con todos vosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo,
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues, como tenemos la costumbre de hacer cada año, vamos a rezar ahora un responso por ello. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, escucha nuestra oración. Dígale a nuestro favor. El Señor esté con vosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, de nuestros hermanos difuntos que han participado ya en la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Que si en algo quedan manchados por la fragilidad humana, por el pecado y misericordia les perdone y les asocie a la vida de los santos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por la misericordia de Dios, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Que paséis muy buen domingo. Podéis ir en paz.